Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Qué gran placer, mis amados, mis amadas, amados hermanos, hermanas, poder estar nuevamente en otro programa más, mis amados, en este podcast de Buenas Nuevas, que ha venido a ser una revolución, ha venido a ser una bendición para muchas personas. Y es tiempo también para ti también que sea una bendición. Así que suscríbete al canal, dale a la campanita, deja que las notificaciones te lleguen y que puedas recibir este abanico hermoso de enseñanzas de vida. Para eso estamos aquí, para que tú puedas vivir correctamente a la manera de Dios. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano y este es su programa Tiempos de Fe. Así que sean todos bienvenidos a este programa maravilloso que Dios ha preparado para todos nosotros, para que podamos aprender más de Él. Es importante que nosotros podamos amar la palabra de Dios. Y estos podcasts son una conversación, son de forma amena, muchas veces enérgica, poder comunicar verdades bíblicas. Así que siéntase en su casa cómodo y permítame hoy comenzar un tema maravilloso. Esto es un tema que levanta pasiones y que yo lo podría llamar que es una herramienta importante. Usted va a ver por qué cuando yo vaya describiendo este tema para su vida. Hoy yo voy a hablar acerca de un principio interesante, bíblicamente hablando, que se llama manejando a Goliat. ¿Cómo usted maneja a Goliat, mis amados? Mi amado, mi amada. ¿Cómo usted maneja a Goliat? ¿Se desespera? ¿Pierde la paciencia? ¿No sabe cómo pelear contra Goliat? Yo voy a tratar de describir qué representa esta Goliat en la Biblia. Esta historia maravillosa que muchos de nosotros la hemos visto, pero que hoy vamos a tratar de adentrarnos a ella y ver lo que hizo David, cómo manejó a Goliat, para que nosotros también podamos, ¿no, verdad, Juan? Podamos, hablo a Juan aquí, al control, para que también Goliat, para que también nosotros como David podamos vencer a Goliat. Usted fue llamado a vencer. La Biblia dice que usted es más que vencedor. Cuando vengan los Goliat de la vida, usted debe mantenerse firme, mi amado, en creer que usted es más que vencedor, que eso es un mero trámite en el proceso de crecimiento que usted tiene en Dios. Así que permítame comenzar dándole la bienvenida a todos ustedes. Recordarle que le habla a su hermano, Pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor estar aquí, de verdad. Así que escuche muy bien estas palabras que le van a ayudar a usted a poder tener herramientas y recursos importantes para poder vencer a Goliat. Ahora bien, vamos a definir esto. Vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a ir leyendo algunos versos que están relacionados con la historia y vamos a tratar de traer algunos versos bíblicos que nos ayudarán a tener una herramienta fidedigna, certera, conforme a la verdad de cómo vencer, cómo manejar a Goliat y cómo vencerle. Así que, mire, ¿qué es Goliat? Lo primero que hay que decir que Goliat es cualquier situación, mentalidad. Escucha bien. Primero, cualquier situación. Segundo, mentalidad. Tercero, sistema. Tres cosas. Goliat puede ser una situación adversa. Una situación muy, 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 muy fuerte. También puede ser una mentalidad. Una mentalidad, un paradigma que lo gobierna y que produce en usted respuestas a su medio ambiente. Y tercero, también puede ser un sistema. Así como el sistema operativo de Windows, así mismo también es una forma de manejarse. Es una forma de actuar, es una forma que lo mueve usted. Puede ser algo que lo está moviendo, que es más grande que usted, que es más fuerte que usted, que por su tamaño de gigante lo amedrenta. Usted se mide con él y ve y percibe que por ser grande usted no puede vencerlo. Por eso es cualquier sistema, situación o mentalidad que lo mantiene usted de no alcanzar, escúcheme, de llegar a lo que usted fue destinado a llegar en Dios, que es el descanso.
Todo lo que está revelado en la Escritura es para que el ser humano llegue al descanso, para que repose en Él y que desde esa posición mental de reposo usted pueda tomarle y echarle mano a su vida para llegar a la victoria, para llegar al éxito, para llegar a alcanzar para lo que usted fue alcanzado. La Biblia nos enseña que fuimos llamados a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, mi amado, mi amada. Es por eso que Goliat, los Goliat de la vida, ya sea una situación, una mentalidad, un sistema, muchas veces nos tienen retenidos a nosotros de no entrar en el reposo. Es por esa razón que debemos leer lo que la Escritura dice. Y vamos a comenzar leyendo 1 Samuel 17:4 y luego Samuel 17:16, que dice así, mire, está hablando de Goliat, cómo era él, cómo se manifestaba, cuál era su estatura, qué representaba. La Biblia dice, recordad aquí primero que estamos hablando en un punto de vista espiritual. Vamos a extraer de la historia los elementos importantes para que nosotros hoy podamos tener la herramienta de manejar a Goliat y de que Goliat sea un ejercicio de crecimiento y de victoria para llegar, escúcheme, al descanso en Dios. La Biblia dice, 1 Samuel 17:4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, lo cual se llamaba Goliat, de Gat, escuche bien, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Interesante. Es interesante notar este diseño, cómo la Biblia nos habla. Literalmente nos dice que tenía 6 codos y un palmo. Usted ve que el 6 está conectado a la humanidad, a la naturaleza del hombre, a la carne. Es por esa razón que podemos determinar entonces que Goliat es el mayor ataque de la carne. Es el ataque más grande que usted va a poder recibir en su vida espiritual. En otras palabras, Goliat es una situación o una mentalidad que lo tiene usted enclaustrado, que lo tiene usted amedrentado, y por la cual usted responde a las adversidades y a la vida en su totalidad. Goliat representa algo que te pone en una situación difícil, en una situación de desierto. Goliat representa una posición que te amedrenta, que te drena, que no te permite avanzar. Pero mira qué dice Samuel también, 1 Samuel 17:16 acerca de él. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. ¿Vio? El ataque era constante. Este asedio, este amedrentar, esta situación difícil de desierto, te enclaustraba, era diario, era permanente. ¿Por qué dice aquí mañana y tarde? Porque solamente hay 2 partes. Un día se divide en mañana y tarde. Y tiene parte de 12 horas cada parte. Ya que el día bíblico no comienza a las 12 del mediodía. El día bíblico comienza en la mañana. Eso es lo que se refiere aquí. O sea, es un ataque diario, constante, 24 horas. Es algo que no cesa, es algo que está permanente, es algo firme. Es algo que se mantiene ahí amedrentándote, empujándote a que seas derrotado, a que seas amedrentado, a que seas destruido, a que no logres el propósito por el cual Dios te creó, y es vivir en el reposo de Dios. Es por eso que dice que ese ataque, en esa circunstancia de ese enfrentamiento que tenían los filisteos contra la nación de Israel, nos dice que así lo hizo durante 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque 40 días, mi amado, es algo importante en la Escritura. Es algo poderosísimo que si usted llega al entendimiento de lo que significa, usted podrá entender todo lo que Dios está diciendo aquí. Hay algunos ejemplos importantes en la Biblia que utiliza el número 40. Voy a usarlo en esta ocasión. Voy a mencionarlo. Por ejemplo, mire, llovió durante el tiempo de Noé 40 días, dice la Escritura, pero Dios proveyó el arca. Veo que aunque llovió 40 días, Dios proveyó el arca.
Eso Dios sobró en esa situación difícil. Israel también estuvo en el desierto por 40 años. Pero el Señor también proveyó para ellos en el desierto. Usted ve que aunque el desierto era difícil, duro, 40 años, Dios proveyó, Dios hizo milagros, Dios los protegió. Hay otro ejemplo importante también que nos dice la Escritura, que Moisés estuvo en el monte Sinai con Dios 40 días y recibió la gloria e instrucción. Usted ve que 40 tiene que ver con una implicación donde también Dios te va a dar gloria. Es un lugar no solamente de provisión, es un lugar no solamente de que Dios te protege, es un lugar también de que Dios te dará su gloria, de que Dios también en ese proceso te instruirá. Observe otro ejemplo, los espías también. Luego de haber observado la tierra durante 40 días, qué interesante, notamos que Josué y Caleb trajeron un buen informe. ¿Vio? Ellos entonces se conectaron, se alinearon con lo que Dios le había prometido durante mucho tiempo. Ellos pudieron ver que la verdad era, que realmente era cierto lo que Dios le daba. Y fue en ese proceso de 40 días de que ellos pudieron examinar la tierra y poder conectar con Dios, alinearse con Dios, de que todo lo que Dios le había dicho era verdad. Es interesante también que tenemos otro ejemplo importante de Jesús que dice que fue tentado por el diablo después de haber ayunado. Sí, fue tentado 40 días, pero él usó la palabra, dice la Escritura, y venció la tentación. Usted ve que durante los asedios, durante las adversidades, durante los días difíciles, puede ser una mentalidad, puede ser un sistema, puede ser una situación. Tenemos la capacidad de vencer. No es excepción con este ataque de Goliat. Por 40 días él lo enfrentaba mañana y tarde, o sea, todo el día. Este ataque es constante, pero podemos vencer. Es también interesante ver que Jesús también se manifestó durante 40 días después que resucitó de entre los muertos y habló del reino. Usted ve que el 40 entonces, cuando estudiamos este diseño de las Escrituras, notamos que 40 es un número poderoso. 40 es un número, mire, extraordinariamente importante en la vida del creyente. Cuando estudiamos el significado, notamos que el 40 significa un proceso en la cual Dios te entra para formar algo nuevo, algo renovado en ti. Es por eso que no importa la situación, no importa la mentalidad que por 40 días te ha tomado, por un tiempo determinado, tú vas a salir renovado. Tú vas a salir renovada de ahí. ¿Por qué? Porque tú eres más que vencedor. Esos 40 días son un proceso que Dios te ha entrado para transformarte, para cambiarte, para su gloria. Es por esa razón, mi amado, que la Biblia es específica usando los conceptos que usa. Y no es casualidad aquí tampoco en la historia de Goliat. Es por esa razón que cada proceso, 40 significa proceso para transformarte. No es casualidad que en el vientre de una madre un feto dura 40 semanas. No es casualidad. No es casualidad que para poder bautizarse, el mandamiento de bautizarse, el batistero o el mikvé en hebreo tenía que tener 40 CA de agua. No es casualidad, es que significa un proceso que Dios te entra, que mientras estás en ese proceso, Dios te bendice, Dios te provee, Dios te ayuda. Pero en ese proceso, que aunque es difícil, no es para destruirte, es para que tú puedas desarrollar en ese momento, en ese tiempo,
un nuevo tú, alguien distinto. No la misma persona que veía todo de la forma como la veía, sino de la forma en que Dios la ve. No es casualidad que cuando Dios llevó al pueblo al desierto, a Israel, luego de que lo libertó, ¿podía Dios llevarlo directamente a Canaán? Sí, rápidamente. Los eruditos dicen que ellos podían llegar a Canaán en 4 meses. Pero ¿por qué ellos permanecieron ahí? Porque no entendieron lo que era el desierto. Entonces, si tú no entiendes que Goliat es temporal, que Goliat es un ataque, es una situación que son necesarias, son mentalidades que tenemos que sustituir, son sistemas que nos oprimen, que muchas veces nosotros le damos cabida en nuestra vida, no son para matarte, no son para destruirte, no son para minimizarte, no es para que tú pierdas tu identidad, tu llamado, no es para que tú abortes, en otras palabras, el llamado hermoso que tú tienes que para Dios, la asignación, el propósito, el diseño que Dios tiene para ti. No, Goliat viene a ayudarte. Goliat es un despertar a cosas mejores. Goliat es una oportunidad para elevarte. Goliat representa la herramienta divina para despertarte de la realidad de quién eres y para qué estás aquí. Es por eso que esto es una transición. Todo esto es una transición que tú estás haciendo. Toda la prueba que tú has vivido, la escasez quizás, los problemas económicos, los problemas financieros, los problemas conyugales. Todo lo que te ha minimizado, lo que ha hecho en tu mente que tú no pienses que tú eres de Dios o que Dios te ama o que Dios te quiere usar. Todo el sistema que quiere que tú no progreses, que tú no quieres, que tú no crezcas. Son procesos en Dios. Son transiciones para convertirte verdaderamente en la persona que Dios quiere. Y es por esa razón que luego de explicar esto, yo quiero entrar ahora en algunos principios importantes, que son 8 en total. Usando el nombre Goliat, hemos sacado 8 principios importantes, que son la herramienta que tú necesitas, que yo necesito, que todos nosotros necesitamos para poder manejar a Goliat, para vencer a Goliat, para poder atravesar estas transiciones que Dios nos mete de cierto tiempo en tiempo, para nosotros poder vencer, porque para eso fuimos llamados. Usted no fue llamado para estar derrotado, para estar cabizbajo, para estar triste, para estar desconsolado, para alejarse de las personas, de los amigos que usted tiene a su lado. Sí, yo sé que el problema es duro, yo sé que el problema es difícil, yo sé que esa enfermedad es muy costosa, yo sé, porque yo he vivido todas esas cosas. Toda persona en el mundo, todos hemos vivido esos procesos de Goliat, esas transiciones que Dios nos entra. Es por esa razón que usted necesita herramientas. Usted debe encarar esas situaciones con la cabeza en alto, sabiendo quién es usted, sabiendo que usted fue llamado por Dios para poder cumplir el propósito que Él lo llamó. En otras palabras, no hay nada, ni Goliat puede detenerte. La única manera que este sistema, esta mentalidad, esta situación llamada Goliat puede detenerte es si tú lo permites. Es si tú permites que eso suceda en tu vida. Tú quedarte con los brazos cruzados, tú abortar, tú frustrarte, tú amedrentarte, tú retraerte, tú desistir y decir no hay solución. Pero la Biblia sí nos quiere enseñar que hay soluciones. La Biblia es la solución. Ahí está la herramienta para que tú puedas vencer toda situación, mentalidad, sistema que te tiene oprimido, que te quiere amedrentar, que te quiere asfixiar. Tanto internos como externos. Te puedes notar que son cosas internas, pero externas también.
Porque lo externo produce interiormente un acaparamiento de tú no poder sacar lo que tienes dentro, el potencial maravilloso que Dios tiene. El reino de Dios está dentro de ti. En otras palabras, todo lo que tú tienes para vencer está dentro de ti. Y entonces lo que está dentro de ti sacado, tú puedes usar y vencer todo lo que está afuera. Así que permíteme darte estas 8 herramientas para vencer a Goliat. Número 1, un gran dar. Debes convertirte en un gran dador. Número 2, debes ser obediente y sumiso a la palabra de Dios. Debes ser rendirte totalmente a Dios. Número 3, debes permitir que la palabra de Dios viva dentro de ti. Número 4, tienes que tener identidad. Debes saber quién eres. Debes forjar tu identidad. Número 5, debes acceder a la gracia. La gracia de Dios está disponible 24/7 para el que la quiera. Debes acceder, saber cómo entrar en esa gracia y poder tomarla para poder avanzar. Número 6, debes entender que para poder vencer a Goliat debes tener piedras que lleven una trayectoria moldeada. Una trayectoria moldeada. Número 7, debes tener una habilidad diestra, aguda, de manejar la espada. Debes manejar bien la espada. Y número 8 es habilidad de manejar la espada. Número 7, trayectoria de la piedra moldeada. Ahí están los 8 principios que usted necesita. Así que permítame comenzar para que usted pueda ver que usted puede vencer. Y usted va a vencer. Usted va a vencer. Así que levántate hoy. Levántate con esperanza, porque hay esperanza en Dios. Esa situación, esa mentalidad, ese problema, ese sistema no te va a destruir. Tú vas a lograr entrar en el reposo de Dios. Ahí vendrá la paz, ahí vendrá la bendición, ahí vendrá el adelanto. Dios te va a llevar a esa posición. Permítame enseñarle lo que dice Primera de Samuel 17:17 para que usted entienda este es el primer principio, que es comenzar a ser un dador. La Biblia dice, y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efá de grano tostado y estos 10 panes, mire qué bien, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. El verso 18 dice, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Note por favor aquí qué está pasando en esta historia. David no era un guerrero, David era un pastor. Su padre sabía que sus hijos que eran guerreros estaban peleando ahí en esa guerra. Entonces el padre le dice a David, llévale queso, llévale grano tostado a tus hermanos. Pero también dice, llévale 10 quesos al jefe de los 1000. Y de ahí nosotros sacamos el principio que en esta historia, de que para poder vencer a Goliat debemos ser dadores. Personas desprendidas. Que demos, no solamente dinero. Sí, poder cumplir ese mandamiento de dar primicias, diezmos y ofrendas en el lugar donde Dios nos ha plantado. Pero también hay muchos otros lugares donde usted va a dar semilla. David corrió hacia sus hermanos que estaban en la guerra para sembrar en sus vidas. Da, mis amados, la oportunidad de entrar en el campo de batalla para manejar a Goliat. Cuando yo forjo esa mentalidad de ser un dador en vez de ser un recibidor, de recibir y tener una mentalidad de que yo voy a acaparar y que me van a dar y que me tienen que dar y que yo soy la última Coca-Cola en el desierto, que todo el mundo me tiene que dispensar cosas. Al contrario, Dios nos llamó a ser dadores. Es por esa razón que para poder conquistar a Goliat, a ese Goliat financiero, vamos a llamarle así, será determinado por nuestra capacidad de sembrar. Y aquí yo propongo 8 semillas en las cuales usted puede sembrar, mi amado.
Sembrar. Número 1. Mire qué dice el libro de Eclesiastés 11, 1, 2 y 6. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a 8. ¿Qué dice 8 semillas? Reparte a 7 y a 8. Porque no sabes del mal que vendrá sobre la tierra, y por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, y si esto o aquello, y si lo uno o lo otro es igual de bueno. Tú ves qué interesante que aquí dice 7 y a 8. Por eso yo he visto en la Biblia que habla de esto en muchos lugares, donde hay 8 posibilidades que usted puede dar. Número 1, usted debe dar a los pobres. La Biblia dice que el que a Jehová presta es el que le da al pobre. Número 2, a la viuda. La Biblia dice en el libro de Timoteo 5:3, honra a las viudas, en verdad lo son. No es casualidad que en el libro de los Hechos el número de creyentes crecía, pero dice por qué. Porque dice que el número de creyentes crecía, pero dice hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De los griegos contra los hebreos, ¿quiénes eran los griegos y los hebreos ahí? Eran creyentes judíos que se habían helenizado. Eran judíos todos, pero unos eran helenizados y otros no, que eran parte del movimiento de Jesucristo. Eran discípulos de Jesucristo. Pero mira qué dice luego. Dice, eso está en Hechos 6:1. Dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, uno de los elementos importantes de esa comunidad, lo cual ellos se desenfocaron, era darle a las viudas. Y ellos comenzaron entonces a murmurarse entre ellos, a pelear entre ellos, en vez de enfocarse en dar. Número 3, la Biblia nos aconseja darle a los huérfanos también. La Biblia dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿A quién otra persona usted va a sembrar, va a dar? A su madre, a su padre. La Biblia dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Literalmente, cuando la Biblia dice honrar a padre y a su madre, es darle dinero, literal. Eso está en Éxodo. Todos los sabios de Israel y los comentaristas también, muchos comentaristas cristianos han caído en esa realidad de que honrar ahí es literalmente dar dinero, darle a tu padre. Número 5, otra semilla, al hombre de Dios. Se le da al hombre de Dios, se le da al hombre establecido, se le da a tu padre espiritual, se le da al pastor que te pastorea. Es por esa razón que dentro del dar divino, la economía del reino, una de las semillas que se da, que es la primicia, se le entrega a él directamente. A los pastores se le entrega la primicia. Eso es para él, no para la iglesia, sino directamente para él. Cada año, todos los que son parte de una comunidad deberían dar a su padre espiritual. La Biblia dice, mire qué dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahí lo dice. ¿Por qué yo sé esto? Porque las primicias eran dadas al padre espiritual. Mire otra semilla. La Biblia dice también que a los enemigos también hay que dar. Mire que dice el libro de Mateo 5:44, uno más. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, dice Yeshua, nuestro maestro Jesús dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persigan. Otra semilla, número 7, es a las naciones. A las naciones. Segunda de Corintios 8:1-2 dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Jehová que ha dado a las congregaciones de Macedonia. O sea, Dios había prosperado esta congregación.
que en grande prueba de tribulación, que aunque estaban en un lugar difícil, en una situación adversa, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En otras palabras, usted dirá, yo no tengo dinero para dar, ay, estoy en una situación difícil, pero aquí dice que este grupo de personas, macedonios, en una situación difícil, dice, en grande prueba de tribulación. Y ese es un Goliat en la vida en ese momento, un Goliat para ellos. Ellos fueron generosos. El libro de Isaías 32:20 dice, dichosos ustedes los que siembran junto a todas las aguas y dejan libre al buey y al asno. ¿Vio? Y por último, la última semilla que usted debe como herramienta para poder depositar semilla, son los recursos apostólicos. Es lo que dice el libro de Filipenses 1:7, que nos dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Se refería ahí a dar. Este es el primer principio para usted poder manejar a Goliat, mi amado. ¿Quiere vencer a Goliat? Debe ser un dador. Se puede dar cuando cuando estamos en la prueba, se puede. Cuando usted quiere, se puede. Acuérdese que es un mandamiento, pero acuérdese también que es una herramienta de victoria para su vida. Lo segundo que usted debe tener en cuenta para tener y poder manejar a Goliat es tener obediencia y sumisión a Dios. Eso está en la historia de Goliat, la historia de David. En 1 de Samuel 17:20 nos dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Usted ve que esa generosidad que comenzó llevándole comida, granos, queso, no solamente a los hermanos de David, y también al jefe de los miles, que era la autoridad de los hermanos de David. También dice que se levantó de mañana David, o sea que ejecutó, fue a hacer ese envío que su padre le había dado de ser generoso. Y llegó al campamento, dice, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Escúchame bien, aquí está el principio de obediencia y sumisión. David fue obediente a su padre. O sea, la victoria de David no fue solamente cuando le tiró la piedra y lo mató y le cortó la cabeza. Comenzó desde antes de llegar. Desde su casa ya él estaba demostrando principios importantes que lo ayudarían a vencer, mi amado y mi amada. Y uno de ellos era la obediencia. Él se sumó al espíritu de su padre de ser un dador. Pero ahora también él se sometió a la voluntad de su padre. Y se sometió y obedeció lo que el padre estaba diciendo. David fue, en otras palabras, obediente a su padre y presentó las peticiones que el padre le pedía. Cumplió las peticiones. Ser obedientes entonces a los que están en autoridad sobre nosotros, someternos a sus consejos, mire, nos permitirá, mis amados, pasar a una posición en la que podamos manejar y vencer a Goliat. Isaí, mis amados, que era el padre de David, viene de Belén. Ahora bien, ¿qué significa Belén? ¿Es algo normal eso que en la Biblia? No, te representa algo importante también. Belén y todos los nombres en la Biblia y los lugares geográficos, todo en la Biblia tiene un significado espiritual. Belén significa casa de pan. ¿Qué es lo que está tratando de decir a nosotros? Que cuando nosotros nos comemos el pan a través de la obediencia y sumisión, y el vino que es distribuido por el Eterno, por Jehová, a través de su enviado, del hombre destinado para guiarnos, nuestro Padre espiritual, nuestro pastor, nuestro mentor, que debe ser la mejor relación que usted debe tener en su vida espiritual, luego del Señor. Mi amado, usted debe oírle.
someterse a él. Mi pregunta, ¿se ha sometido a su líder? Esa es una de las herramientas para poder vencer a Goliat, a los Goliat que se levantan. Esto nos equipa a nosotros, nos da herramientas para vencer a Goliat. Mire que dice el libro de Colosenses 3:22. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Jehová. ¿No entendió? Usted necesita entender que la sumisión y la obediencia lo guiarán a usted a victorias muy altas. Lo llevará a poder vencer toda situación, toda mentalidad, todo sistema, mi amado, que lo amedrenta, que lo tiene frenado, que lo tiene a usted estancado, que no quiere que usted entre al descanso, dígase a la bendición, a la prosperidad, al crecimiento. Dios quiere que usted sea prosperado, bendecido, que tenga buenas relaciones, que avance en su ministerio. Dios quiere ayudarle, mi amado. Pero si no hay sumisión y obediencia, no podrá hacerlo. Es por esa razón que nos enseña, la Escritura nos enseña que Jesucristo se sometió y obedeció a la voluntad del Padre. Y por esa razón fue que el Padre lo glorificó. Ese es lo que es el mensaje de las Escrituras. Él viene a enseñarnos a cómo someternos. Él viene a enseñarnos a cómo nosotros debemos rendirnos y obedecer al Padre. Este es el segundo principio. Y voy a terminar por hoy con el tercer principio. Voy a seguir en la clase que viene, voy a hacer esto en 2 partes. Pero esto es importante que usted lo entienda. Lo primero, entonces, para hacer una recapitulación es, usted debe ser un dador. Cambie la mentalidad de ser una persona que reciba nada más, de que acapare nada más, que guarde nada más, que sea todo para usted, para usted. Eso es un estilo egoísta de vivir. Dios quiere que usted sea generoso financieramente, pero en todo sentido también, Pero hablamos de finanzas, que es lo más importante. En las Escrituras, de lo que más habló Jesucristo, usted debe ser un dador. Toda actitud y mentalidad egoísta, de retención, de ser tacaño, por ejemplo, de no cumplir con las obligaciones que usted tiene en el reino de Dios, eso le va a traer a usted que usted no avance y los Goliat lo van a tomar a usted. Y lo segundo es la sumisión total y la obediencia tanto a la palabra de Dios y a la palabra de Dios que es tu líder espiritual, tu padre, tu mentor, esa persona que Dios colocó ahí delante de ti para que te guiara, tú debes someterte y obedecerle. Estas son herramientas muy poderosas. Y número 3, usted necesita entender que la palabra debe estar viviendo en usted. Una llave, una herramienta para manejar y vencer a Goliat es la palabra de Dios viviendo en usted. Vamos a leer lo que dice esta historia maravillosa de Goliat, que la estamos viendo milimétricamente hoy. Mire que dice 1 Samuel 17:26. Nos dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Lo voy a repetir. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, o sea, David llega al lugar y está escuchando que este hombre, este Goliat, está amedrentando al pueblo. Y esa situación que te amedrenta a ti, ese sistema, esa mentalidad que te tiene rezagado, ese es Goliat. Hay David que tienen que levantarse y despertar. David, al oír esto, estaba percibido y oyó que este gigante estaba amedrentando al pueblo. Por eso pregunta a él y le dice a la gente que estaba ahí: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Este hombre era un hombre valiente. Y dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Escúcheme por favor. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Eso fue lo que David dijo. David no se amedrentó, David no se ensimismó, David no se alejó, David no se dejó vencer, mi amado. David no claudicó. David, al entenderse que él tenía una parte con Dios. ¿Cómo lo sé? Porque cuando él le dice:
incircunciso, filisteo incircunciso, lo que él estaba tratando de decir es: ¿quién es este hombre que está amedrentando a Israel, que no tiene pacto con Dios? Mi pregunta hoy para ti, mi amado, mi amada: ¿acaso tú no tienes un pacto con Dios? Tú eres el que tiene un pacto con Dios, de que Dios se ha prometido bendecirte, ayudarte. Dios ha prometido que es tu Dios. ¿Cuántos me siguen aquí? Qué hermoso es esto. O sea, él había identificado que Goliat no tenía pacto con Dios y por eso él sabía que él podría vencerlo. ¿Qué estamos nosotros tratando de decir? Que David sabía la palabra, que David conocía profundamente la palabra, que él había sido enseñado desde niño. Es por eso que la palabra tuya la palabra de Dios debe estar vivir en ti, debe ser arraigada en ti, debes memorizarla, debes estudiarla, debes meditarla, debes conocerla al dedillo, para que cuando vengan las situaciones que vienen, esos Goliat que te va a tratar de destruir, tú puedas usar la palabra de Dios para vencer, para poder identificar las cosas que pueden destruirte. Es por esa razón que solo se vive la palabra de Dios cuando la creemos. David era una persona que creía lo que había estudiado, lo que había escuchado de Dios. Tenemos que saber quién es el Dios viviente con el fin de conocerle a Él y lo que el eterno Jehová ya ha hecho al dar a su hijo en el madero. No hay nada más difícil que la muerte y ya Jesús lo venció. Es por eso que te puede destruir a ti después de ahí, si tu mayor enemigo es la muerte. De manera que creerle a Dios es importante en medio de las situaciones. Es tener la palabra viviendo abundante en nosotros. Las palabras del Mesías son espíritu y son vida, dice la Escritura. Solo el Dios vivo puede hacer al hombre un ser viviente. Solo la palabra de Dios, el soplar de Dios te da vida. ¿Cómo yo puedo reconocer al Dios que yo le sirvo? Por las victorias que Él me ha hecho pasar. En otras palabras, si Dios, mi amado, a través de tu creer en su palabra, te ha dado victorias anteriores, ¿no cree usted que Él lo va a ayudar de nuevo? Yo estoy convencido que Dios te va a ayudar. Yo estoy convencido de que Dios, si te ayudó una vez, te puede ayudar 100 veces más. Porque va a ser normal en tu vida los Goliat. Van a venir situaciones, van a venir sistemas que quieren oprimirte, situaciones que van a amedrentarte, van a venir pensamientos y paradigmas que te van a tomar fuera de Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, le crees a Dios a través de su palabra, tú vas a vencer. El 1 de Samuel 17:36 dice, mire qué dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque le ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? Que anteriormente Dios le había dado victorias, victorias significativas. Dice aquí que él venció un león, dice aquí que él venció un oso. Y él lo mataba. Estamos hablando de un joven de 16 años. Pero un joven que creía en Dios. Un hombre que sabía la palabra. Y lo repite nuevamente aquí en este verso que dice que era incircunciso. Alguien que no tenía pacto. Todo el que tiene un pacto con Dios como tú y yo, hermano, somos más que vencedores. Podemos destruir, vencer cualquier situación adversa que venga. Cualquier amedrentación, cualquier sistema, cualquier situación. En otras palabras, tú no vas a morir por esa enfermedad. Esa situación económica tú la vas a revertir. Tu Dios te va a ayudar, mi amado y mi amada, a poder tener la conciencia en tu alma de que tú tienes un pacto con Dios. En otras palabras, Dios está comprometido contigo a darte la victoria. Dios está comprometido contigo a levantarte. Dios está comprometido contigo a ayudarte. Despiertemos a esa realidad, mis amados. Solo Dios tiene palabras de vida. Solo Dios puede ayudarnos. La división entre los vivos y los muertos es a través de la espada. Es interesante notar, mi amado, cómo David se levantó. Es por eso que la Biblia te dice que las palabras son vida. Además, nosotros también somos el templo
del Dios viviente. O sea, por todos lugares, mi amado, lo que está tratando de decir, sino que usted es un ser que está respaldado por Dios, que su esencia es la vida, que su esencia es vencer, que nada lo puede destruir a menos que usted lo permita. Así que yo quiero dejarlo hasta aquí. El tiempo se me ha ido. De verdad que ha sido un honor. Y yo espero que estas 3 herramientas, voy a recapitular. Goliat es todo lo que te amedrenta. Puede ser una situación, un sistema, una mentalidad que no te deja llevar a la posición genuina que Dios quiere que tú estés, que estés en el reposo, que seas victorioso, feliz, dichoso, contento, que adelantes, que veas logros tiempo en tiempo, que crezcas progresivamente, que puedas lograr el propósito por el cual Dios te llamó. Dios te diseñó para eso. Dios te trajo a este mundo para que descubrieras el potencial tan grande que tú tienes y que pudieras compartir la bondad de Él en ti. Por eso se levanta en Goliat. Dios lo permite. ¿Para qué? Para tú entender que son transiciones para que tú puedas identificar quién eres y para qué estás aquí y para lo que Dios te mandó. Fue para ser feliz, para disfrutar, para avanzar. Es por eso que hoy propuse 3 herramientas importantes para vencer a Goliat, manejar a Goliat. Número 1, escucha bien, convertirse en un dador. Debes convertirte en un dador. Renuncia a la falta de dar. Conviértete en tu congregación local en una persona que contribuye a la obra de Dios, dando tus primicias, diezmos y ofrendas, que es la expresión del dar en las Escrituras. De lo que más se habló en la Escritura, Jesús habló más de dar que de amor, que de salvación. Es para tu bendición que está eso. El dar te genera bendiciones muy altas y puedes avanzar y lograr el propósito. Número 2. Debes ser una persona obediente y sumisa a los líderes que Dios te colocó delante. Debes renunciar a la rebelión. Debes renunciar a mi ministerio. No. Eso no es bíblico. Es como Amasai que debe ser. Amasai. ¿Te acuerdas, Amasai? El líder de los hombres fuertes de David. Que cuando David estaba en Adulán, él fue donde él y le dijo: he aquí, yo estoy por ti, David. En otras palabras, yo me voy a sumar a tu visión, a tu ministerio, y voy a servir como columna central para lograr lo que Dios te mandó a hacer, que era llegar al dominio en Sion. Es el llamado de todos nosotros. O sea, cuando nosotros nos unimos al ungido de Dios y vemos su llamado, que es el llamado de Dios y la visión de Dios, y nos unimos a eso y nos sometemos a eso y nos convertimos en ayudantes. Nosotros no tenemos nuestro ministerio, tenemos un solo ministerio todos, que es la visión de Dios. Y ahí podemos lograr lo que Dios nos llamó a hacer y lograr el dominio, el gobierno que Él quiere. Es el reposo, eso es lo que Dios quiere. Debes someterte, por tanto, a tus líderes espirituales. Y lo tercero es que la palabra de Dios debe estar, debe ser abundante en tu vida. Debe estar arraigada firme en ti. Por eso tú debes ser un estudiante de las Escrituras. Tú tienes que ir a la congregación que Dios te colocó. Y si usted no tiene congregación, venga, buenas nuevas. Aquí hay una oportunidad muy grande de gente que ama a las personas, de un lugar que Dios ha preparado desde hace muchos años ya, para que usted pueda tener un lugar para recibir la palabra de Dios, que lo va a ayudar a usted a vencer, así como David venció, a identificar los falsos Goliat o los Goliat que quieren destruirte, pero con la palabra viviendo en ti, tú identificas las cosas y puedes vencer. Tienes que tener la conciencia de la palabra en tu vida. Y cuando tú logras eso, vas a tener victoria sobre los Goliat que te levantan. Yo declaro sobre ti hoy que vas a vencer cualquier situación, sistema, paradigma, pensamiento que quiera hacer que tú abortes el plan de Dios. Te declaro vencedor y vencedora.
Tú eres vencedor en el Mesías, en Cristo. Tú has sido llamado a vencer y vas a vencer. Así que levántate, levántate y vence y brilla y desata todo el potencial maravilloso que Dios te ha dado. Deja el miedo, deja la burla, deja la queja, deja todo eso. No desistas. Es el momento de levantarse con herramientas poderosas que Dios nos da para vencer. Así que me despido, mis amados. Gracias. Esperamos que este tiempo, mire, yo estoy emocionado con esto, porque yo sé que Dios nos va a traer victorias grandes en este año nuevo, este año renovado, este nuevo tiempo que Dios nos ha dado. Estamos en un nuevo tiempo en el Espíritu. Dios nos está levantando para cosas mejores. Dios nos está haciendo vislumbrar que vienen cosas grandes. Y tú eres parte de esas cosas grandes. Así que nos despedimos. Bendigo sus vidas. Acuérdense, soy el pastor Luis Fernando Graciano. Suscríbase al canal, dele a la campanita, dele a las notificaciones. Si quiere escribirnos algo, escríbanos, por favor. Queremos orar por ti. Queremos saber de ti. Escríbenos ahí en el canal. Y ahí estaremos siempre respondiendo los mensajes, las preguntas quizás que usted tenga, las interrogantes. Y lo que podamos ayudar también estaremos dispuestos a ayudar. Así que bendecimos sus vidas. Declaramos una bendición de lo alto, de gracia y de paz. Bendiciones.